Y ahora, Señor, tú que nos has traído a este tiempo y a este lugar, a ti, Señor, que te hemos confesado el poderoso, el Rey de nuestro ser, el Rey de gloria, nos sujetamos a ti, Señor, reconociendo que tu palabra es verdad, que solo tu palabra trae sabiduría y luz a nuestra vida. Señor, abre los cielos y suelta esa palabra que es espíritu, que vivifica a la iglesia. Abrimos nuestro corazón y nuestro espíritu para recibir de ti, reconociendo al siervo que tú has enviado hasta nosotros. Nos sujetamos a la administración de tu palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Pastor Fabián. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Ya está funcionando esto? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien allá arriba? Ahora sí, buenas noches a todos. Qué alegría es poder estar con ustedes en este día tan especial. Me siento muy honrado, muy agradecido a Dios de poder estar compartiendo esta fiesta espiritual en este lugar, lleno de amigos, de compañeros de lucha. Con todo mi corazón he aceptado la invitación de parte de Hugo de venir aquí y todo lo que Dios ha puesto en mi corazón, dárselos hasta la última gota, pero también con la convicción de que Dios no me trajo a este lugar solamente a ser un orador, sino a ser parte de lo que Dios va a hacer aquí este fin de semana. Y eso incluye cosas que ninguno de nosotros teníamos en nuestros planes, pero que Dios sí tiene en sus planes y que sabemos que va a ocurrir y Dios las va a hacer. Mi nombre es Fabián David Ruiz, soy pastor de la Iglesia de la Alameda. Hace mucho tiempo atrás la conocían como la primera iglesia bautista de Mendoza, pero parece que todos nos dimos cuenta de que no es bueno llamarnos así, y nos llamamos hace un tiempo atrás la Iglesia de la Alameda, que hace referencia a uno de los barrios históricos en el centro de la ciudad de Mendoza, un paseo que hizo el mismo general don José de San Martín cuando vivió allí apenas unas cuadras de donde está actualmente nuestro templo. Conocí a Jesús como mi Salvador cuando tenía 10 años. Y ya pasó mucho tiempo de ese día. Pero yo nunca me voy a olvidar ese día. Y ese día fue el día que cambió mi vida. Era un niño, tenía 10 años. Pero yo recuerdo exactamente las palabras que dije en mi oración a Dios esa noche. Le dije, Jesús, si vos entregaste todo por mí en la cruz, no hay otra manera de vivir de ahora en adelante que entregándote todo lo que soy por el resto de mi vida. Durante muchos años caminé buscando servir a Dios apasionadamente, pero quizás fue aquel momento en el cual Jesús me llamó a ser pastor. Mientras yo estaba involucrado en mis propios planes y mis proyectos de llegar a desarrollarme en la arquitectura, y ya lo estaba haciendo bastante bien, cuando Dios me dijo, deja todo eso y tengo algo todavía más importante que hacer. Quiero que juntos hagamos algo mucho más importante. Y es esa pasión que Dios sembró en mi corazón, la que hizo que no tenga ninguna duda, que deje todo atrás y diga, la mejor manera de invertir el resto de mi vida es para tu reino y para tu gloria. Dios puso en mi corazón esta pasión y esta visión de ser un pastor capaz de levantar un gran pueblo, una gran familia, que hagan esto, específicamente esto, que pongan el nombre de Jesús en alto. Esa es la pasión que Dios sembró en mi corazón, que mi generación sepa quién es Él. Y me dio esta visión, la visión de levantar una iglesia grande, una iglesia que provoque, que obligue a que la gente se pregunte y diga quién es Él. Y podamos hablar de las maravillas de su nombre. Claro que el camino hacia el cumplimiento de esa visión
no fue en línea recta, o como uno a veces imagina. Como los sueños de José, ¿no? Que buena parte de su vida parecieron dirigirse en la dirección opuesta. El primer ministerio que Dios me dio como pastor fue en una ciudad del interior de la provincia donde vivía, en una comunidad de apenas 30 personas. Digo 30 personas porque podría decir 30 problemas también. Yo cuando llegué a ese lugar me pregunté, Señor, esto no tiene nada que ver con lo que me hablaste. Pero Dios tiene sus tiempos y sus maneras. Y estuve 10 años en ese lugar, sembrando el Evangelio con todo mi corazón. A veces imaginando que uno estaba sembrando en una pampa de granito. No se cosecha mucho, ¿no? Pero haciéndolo con la misma pasión con que lo hubiera hecho en cualquier lugar donde Dios me hubiera puesto. Y hace 10 años de una manera que me llevaría tiempo explicar, pero evidentemente por intervención de Él me hizo ir de un lado del país a otro lado del país y me llevó entonces a la provincia de Mendoza, a la ciudad de Mendoza. Y allí comprendí que Dios tiene sus tiempos, sus lugares y sus escenarios, pero sus promesas se cumplen siempre. A lo largo de estos 10 años hemos experimentado un avivamiento, yo personalmente y todos los que servimos allí, que no estaban en los planes de ninguno de nosotros. Yo tenía mis sueños y esos sueños tenían números y todos. Esto es lo que yo sueño. Dios rompió todos esos números y Dios produjo un avivamiento en estos 10 años que no estaban en los planes de ninguno y en los míos tampoco. Más de 1.000 personas se bautizaron y se unieron a nuestra familia de fe en estos últimos 10 años. Hoy en día, cada semana, más de 1.500 personas se reúnen en grupos pequeños en toda la ciudad para compartir la vida cristiana. Cada fin de semana tenemos que abrir 6 veces nuestro templo, que no es tan grande, para dar lugar a todas las personas que vienen y vienen más y vienen más. Y de hace unos años nos dimos cuenta que la única manera de poder seguir haciendo lugar para todas las personas que Dios estaba enviando era evidentemente construir una casa grande para una familia grande. Y nuestra iglesia se encuentra detrás de este sueño de construir una casa grande para una familia grande. Y creo que en este lugar hay un sueño bastante parecido, ¿no es así? Ya hemos hecho la primera etapa, hemos construido todos los cimientos, el subsuelo, el estacionamiento bajo nivel. Y nuestro sueño es que dentro de 2 años podamos inaugurar nuestra nueva casa con capacidad para 1.500 personas. Y damos gracias a Dios porque si yo tenía sueños, Dios hizo mucho más que lo que yo alguna vez fui capaz de soñar. Y no en términos de números solamente, sino de un montón de otras cosas que quizás podríamos compartir a lo largo de este fin de semana. Ahora, cuando estaba la iglesia de Mendoza considerando si iba a ser yo o no su pastor, y yo veo que esto es un proceso complicado a veces en las iglesias bautistas, la iglesia de Mendoza, para cuando yo la encontré, ya tenía 80 años. No es una iglesia recién nacida. Y su último pastor la había pastoreado por 35 años. Y el pastor estaba a punto de retirarse y pasar a ser un miembro más de la iglesia, sentarse en el primer banco y escucharme a mí predicar todos los domingos. Era medio kamikaze, yo sé que era así, un poco complicado. Así que cuando me invitaron a predicar, y en esa predicación todo el mundo me estaba observando para ver si era o no el hombre que Dios quería para el futuro de la iglesia, yo me ocupé de predicar de tal manera de hacerlo para que no me inviten. De hacerlo así, pero tan polémico y frontal, que si me invitan es porque están súper convencidos, si no, no. Y en una de las frases que dije, que en aquel momento era casi una mala palabra decirlo en la iglesia, yo dije así claramente delante de todo el mundo, le dije, hermanos, quiero que entiendan bien antes de decidir si quieren que yo sea su pastor. Yo estoy convencido que la iglesia que Dios sueña es una iglesia pentecostal.
La gente me miró raro. Ya estaban reconsiderando en mi invitación. Ahora, claro, cuando yo dije esas palabras en aquel día, no me refería a que todo el mundo iba a tener que hacer un curso acelerado de pandereta, ni aplicar todo lo que es tan rico y tan bonito de la cultura de las iglesias pentecostales, sino que me refería a otra cosa. Me refería a la iglesia tal y como se vio en Hechos capítulo 2. Tal y como se dio ese día en que el Espíritu Santo dio el día inaugural a la vida de la iglesia. Porque ese es el lugar a donde una y otra vez tenemos que volver. A ese lugar, porque allí es donde nace el avivamiento. El avivamiento no nace de descubrir algo nuevo, inédito, que nadie nunca vio ni descubrió, sino de volver a ese lugar donde una y otra vez nace de nuevo la iglesia. Por eso el hecho de que Hugo me haya invitado para esta fiesta de Pentecostés, para mí es una profunda alegría, porque es justamente una invitación a ese escenario. Casi toda la visión de nuestra iglesia tiene algo que ver con lo que sucedió en aquel acontecimiento. Y a mí me gustaría comenzar esta noche haciendo referencia a un solo detalle. Hechos capítulo 2, versículo 3. Y dentro de los sucesos de Pentecostés, y creo que cada verso de los sucesos ocurridos en aquel momento son suficientes para un solo sermón, hay un detalle que quisiera que sea el que rescatemos hoy. En Hechos capítulo 2, versículo 3, como yo suelo hacer en mi iglesia, he preparado una hoja con todos los textos de la Biblia que voy a usar. Me gusta usar muchas versiones diferentes y yo no quiero marearlo a ustedes porque usted tiene una, el otro tiene la otra, y para que podamos juntos transitar velozmente. Pero en Hechos capítulo 2, versículo 3 dice así: se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y cuando volvía a este texto, y entendiendo de que ninguno de los sucesos, ninguna de las cosas que ocurrieron ese día fueron casuales ni azarosas, sino diseñadas y preparadas por Dios desde hace mucho tiempo, con mucha precisión y con clara intencionalidad, me hice la pregunta: ¿qué es este fuego aquí? ¿Qué significa este fuego en este momento? Dios deliberadamente usó este símbolo para dar por inaugurada la era de la iglesia. La era del reino de Dios llevada adelante por la iglesia de Cristo. La palabra fuego, el símbolo del fuego, es utilizado en la Biblia de muchas maneras, a veces contrapuestas y diferentes. El fuego se usa para hablar del infierno, pero no creo que sea el elemento que quisieron enfocar aquel día, ¿no es cierto? El fuego puede hablar acerca de la santidad de Dios, del proceso de purificación. El símbolo del fuego es utilizado en la Biblia en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, con diferentes significados. Pero de alguna manera yo estoy convencido de que en aquel momento ese fuego que fue derramado, y es interesante porque la Biblia, el texto da la idea de un fuego que vino como de un solo lugar, de una sola pieza, pero que luego se dividió y se repartió hasta asegurarse que pudiera posarse, que pudiera descender sobre cada una de las personas. Ese fuego yo creo que significa esto, significa pasión. Y si algo tuvo esta iglesia que nació ese día, esa iglesia y ese grupo de hombres y mujeres que dieron vuelta a la historia, es que tenían una pasión por Cristo, por el Evangelio y por la causa del reino de Dios, que les llevó a hacer lo que ellos jamás se imaginaban que eran ser capaces de poder hacer. Y yo creo que al celebrar Pentecostés hoy, nosotros necesitamos exactamente lo mismo. Necesitamos que Dios encienda en nuestro corazón de nuevo la pasión. Una pasión, la pasión que esta gente tenía. ¿Qué es pasión? Pasión es sentirte movilizado por un deseo que ni siquiera podés controlar. La palabra pasión la utilizamos todo el tiempo y nos damos cuenta. Cuando ponemos una oración en voz pasiva, es decir, bajo la pasión, el sujeto se transforma en objeto. Es decir, cuando vos estás dominado por la pasión, estás dominado por un deseo que ya no depende de vos, sino que es más fuerte que vos
te controla a pesar de, más allá de tus debilidades, de tus torpezas, de tus miedos y de lo que sea. Pasión es incubar un sueño más grande que nosotros. Pasión es padecer también. La palabra padecer viene de pasión. Y una persona que tiene pasión está padeciendo enfermedad, está enfermo, está loco, pero está vivo. Porque fuimos creados para vivir una vida llena de pasión. Y una persona que no tiene pasión en la vida es una persona que ha muerto prematuramente. La pasión es aquello con lo cual Dios nos diseñó, con lo cual vivir y con lo cual hacer proezas. La pasión es lo que hace la diferencia. La pasión es la manera en que jugó Uruguay su último partido, ¿o no? ¿Vio el segundo gol de Luis Suárez, sí o no? ¿Con qué hizo ese gol ese hombre? ¿Con qué pierna? Con ninguna pierna, le hizo con el alma ese hombre. 22 de mayo, hace un mes, lo habían operado de la rodilla. Y lo metieron en la cancha con un mes de operación nada más. Y el tipo pegó un zapatazo. ¿De dónde salió esa fuerza? Salió de un lugar que cambia la historia. Y esa es la realidad. Dios necesita hombres y mujeres apasionados. Solamente hombres y mujeres apasionados van a hacer la diferencia. El año pasado, cuando pusimos la piedra fundamental de nuestra nueva casa y comenzamos a edificar los cimientos, y esa es una obra muy grande, nos llevó todo un año solamente hacer los cimientos. Hablamos con la iglesia y dijimos, mientras vamos poniendo los cimientos de hormigón y de acero de nuestra nueva casa, es un buen tiempo para asegurarnos que los cimientos espirituales de nuestra iglesia son los correctos. Y cuando nos comenzamos a hacer esta pregunta, ¿sobre qué cimiento se va a levantar esta iglesia del futuro? Lo primero que Dios puso en nuestro corazón es esto, una iglesia de hombres y mujeres apasionados por Él. No menos que eso. No de personas simpatizantes, ni gente que se beneficia con el evangelio, no. Es con personas apasionadas de Él. Por eso, este es mi desafío en esta noche y que todos nos sumamos a este desafío. Y es urgentemente renovar el fuego de la pasión. Yo no sé cómo llegaste hoy aquí, pero la pasión es algo que uno, como el lema de este gran encuentro dice, es algo que uno tiene que renovar todos los días. Cuando termino de predicar el último mensaje del fin de semana, el sexto mensaje del fin de semana, llego a casa destruido. Ya es casi la medianoche, mis hijos me cuentan cómo terminó el partido de mi equipo, lloro, río, depende de qué sea. Pero la verdad es que mucho más que estar cansado físicamente, uno siente un desgaste espiritual, un desgaste emocional. Y existe un gran peligro. Y el gran peligro es el de seguir trabajando, luchando, levantándote, yendo a hacer todas las cosas en automático. Y perder la pasión que da sentido a todas las cosas que hacemos. Ahora, ¿por qué perdemos la pasión? Perdemos la pasión porque olvidamos al Dios al cual estamos sirviendo. De tanto estar luchando en el reino de Dios, haciendo cosas en el reino de Dios, nos olvidamos de quién es ese Dios al cual estamos sirviendo. Cada vez que nosotros perdemos la pasión es porque no estamos viendo la gloria de Dios. Y es que la pasión es el resultado de haber visto su gloria. Y cuando uno siente que está perdiendo la pasión, uno necesita decirle, Dios, muéstrame tu gloria. Porque es lo único que te puede curar. Porque es lo único que puede sanarte. Porque es lo único que puede renovar el fuego en tu corazón. Verlo a Él. Él es un Dios apasionado. ¿Sabe por qué nosotros necesitamos una pasión por la cual vivir? ¿Sabe por qué toda la gente se engancha en el mundial y apuesta su vida a lo que va a pasar en los próximos partidos? Porque está buscando una pasión que le dé sentido a su vida. Ahora, esa pasión que le da sentido a su vida no la va a encontrar en el mundial. Todos sabemos que es así, ¿no?
esa pasión que da sentido a nuestra vida, sola lo puede llenar el fuego de Dios. ¿Por qué nosotros tenemos esta sed, esta pasión, esta hambre en nuestros corazones? Porque Dios es así. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo 29, que Dios es un fuego consumidor. Él es así. Dios no es un mecanismo frío y automático de toma de decisiones. Dios es así. Él es apasionado. A veces nosotros nos tenemos imágenes, fotos de un Dios que no es el Dios verdadero. El Dios verdadero es un Dios que está enfermo de amor por nosotros. Es un Dios apasionado, es un Dios que se duele por lo que está ocurriendo. Él es fuego y por eso nosotros tenemos este anhelo de fuego en nuestra vida. Por eso, si en este momento vos viniste aquí buscando renovar tu fuego, renovar tu pasión, lo que tenemos que decirle es a Dios, Dios, déjame verte otra vez, tal como sos, en toda tu gloria. A mí me pasó algo que probablemente a usted también le ocurrió. Una vez íbamos conduciendo por la ruta con mi esposa y de pronto yo hago un comentario nada más, le digo, qué niebla que hay, no se ve nada. Y mi esposa, que siempre se hace clase de correcciones en mi vida, me dice, mi amor, no hay niebla, tu parabrisas está roñoso. Y efectivamente, detuve el auto, limpié el parabrisas y no había niebla. ¿Dónde encontrar la gloria de Dios? ¿A la cima de qué montaña habrá que ascender? ¿En qué lugar secreto se encuentra? No, Él está aquí. Somos nosotros que tenemos nuestros cristales sucios. Somos nosotros que tenemos que decir, Señor, quiero verte otra vez. Pero Él está aquí. La Biblia nos muestra un Dios que no solamente es un Dios apasionado, Él es fuego, sino algo muy importante, Él es un Dios apasionante. Y cuanto más lo conozcas, cuanto más lo veas tal y como es, más va Él encender la pasión en tu corazón. Yo quiero hacer un viaje rapidito por algunas escenas de la Biblia y de lo que la Biblia nos dice acerca de Dios. Escenas que conoces, pero necesitas volver a ver. ¿Quién es este Dios apasionante? Este Dios apasionante, en primer lugar, es el gran creador. Aquel que hizo todo lo que hay aquí. Hace muchos años atrás, con mi familia, decidimos hacer un viaje en vacaciones en carpa. Ya después de ese viaje mi esposa no me lo permitió hacer nunca más. Pero fue muy interesante porque era pasar una noche en un lugar diferente. El viaje comenzó en el sur de Mendoza y terminó en Chubut. Así que atravesamos toda esta preciosa provincia, pasando una noche en cada lugar, una noche, 2 noches en cada lugar, poníamos carpa y así pasamos el día. Una noche muy especial fue cuando estuvimos en la Reserva Natural Estricta, allí en el lago Traful, en su provincia, en su preciosa provincia. Llegamos, ya era de noche, así que armamos un toldo solamente para pasar la noche, juntamos leñas, prendimos el fuego. Usted sabe que allí en el lago Traful, no sé si todavía sigue así, pero no hay ninguna instalación de ningún tipo. Mi esposa preguntó dónde está el baño y yo dije, todo eso, 5 kilómetros para allá, es baño más o menos. Y se nos hizo la noche enseguida, así que hicimos una fogata y necesitábamos agua. El único lugar donde encontrar agua era el mismo lago a buscar agua. Así que tomé una linterna y uno de mis hijos, que en aquel momento debía tener 7 años o algo así, y con nuestra linterna nos abrimos camino en el bosque hasta llegar al lago. Cuando llegamos al lago, cuando de pronto el lago se nos abrió delante de nuestros ojos, vimos una escena con mi hijo que nunca íbamos a olvidar. De pronto el lago parecía como que estaba lleno de chispas de luz, todo completamente cubierto de chispas de luz, como si 1000 luciérnagas se hubieran posado sobre el lago. Y con mi hijo nos quedamos mirando diciendo, ¿qué es esto? De pronto elevamos la mirada al cielo
y comprendimos lo que sucedía. No era ni más ni menos que el reflejo de 1000 estrellas que se reflejaban en el lago. Y en ese momento dejamos de preguntar qué es esto y comenzamos a preguntarnos, ¿quién hizo esto? ¿Quién pudo haber sido capaz de semejante belleza? Y no sabemos que la respuesta es ¿quién? La respuesta es Dios. Y toda la creación nos habla de un Dios exuberante, de un Dios apasionado, de un Dios apasionante. Cuando uno ve aquellas cosas que llenan los titulares de los diarios, aquellas cosas por las cuales los hombres se sienten tan llenos de gloria, y uno las compara con la creación de Dios, no existen para nada. Cuando este mundo todavía no existía, cuando este mundo todavía no estaba a ser, cuando las montañas no se habían creado, Dios ya caminaba por este lugar. La Biblia dice en esta metáfora tremenda en el Salmo 68, en el verso 33, este es nuestro Dios, ese es tu Dios, este es el Dios apasionante. Él cabalga atravesando los cielos antiguos. Escuchen su poderosa voz. Cuando todavía la tierra no existía, cuando era solamente un caos, Dios cabalgaba sobre este lugar. Y yo no sé cómo va a seguir los detalles de cómo va a seguir el futuro, pero va a haber un día en que todo esto se va a deshacer y las montañas van a caer y este planeta se va a partir en dos. Y en ese preciso momento Dios va a cabalgar por sobre todo este lugar. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios está por sobre todo. Yo no sé cuántos siglos de antigüedad tiene esta creación en la cual vivimos, pero por sobre todos esos siglos Dios fue, es y será Dios. Nuestra generación es una generación que carece de pasión porque nos alejamos de la creación. Cuanto más vivimos en las ciudades, y las ciudades cada día se poblan más, llenas de cemento, más lejos está. Nuestra alma se vuelve discapacitada para poder ver la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios se ve allí justamente en la creación. Y es justamente cuando nosotros creemos que nuestros cubos de hormigón son más bellos que lo que Él hace, cuando nos damos cuenta que perdemos nuestra brújula. Los seres humanos, lejos de ver la gloria de Dios en la creación, en nuestro orgullo, en nuestra rebeldía, nos hemos empeñado en destruir lo que Dios ha hecho. Pero la creación misma, una y otra vez, se levanta y se rebela contra los seres humanos. La tierra tiembla y el mar se levanta y los vientos se reúnen para recordarnos qué cosa, que somos mortales. Dice la Biblia en Salmo 29, versículo 3, la voz del Señor retumba en los mares. El Dios glorioso resuena sobre el océano. La voz del Señor muestra su poder y su gloria. La voz del Señor rompe los cedros. Él mueve las montañas más grandes. La voz del Señor hace brillar luces resplandecientes. La voz del Señor hace temblar al desierto. La voz del Señor hace vibrar los árboles más fuertes y sacude las hojas de todos los árboles del bosque. En su templo, y ese es su templo, la creación, todo el mundo alaba su gloria. Una de las cosas buenas de vivir en Mendoza, yo antes vivía en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, del otro lado del país, es tener a las más altas montañas de América apenas a 1 hora y media de distancia. Y aunque hace apenas 10 años que vivo en el lugar, yo ya me encariñé para toda la vida con el lugar. Pero una de las cosas buenas es que más o menos 4 o 5 veces por año subimos con un grupo de hombres a hacer una escalada de alta montaña. Llevamos de a grupos de a 40 personas, no más de 40 hombres. Y hacemos una escalada de montaña de bastante exigencia, quizás subiendo hasta 4.000 metros de altura. Claro que cuando llegamos allí a la cima, a los 4.000 metros de altura, los hermanitos de la iglesia, ¿no es cierto?, llegan destruidísimos, ¿no es cierto? Y de pronto llegamos a la cima. Ahora es interesante, no importa cuántos grupos hayamos subido a la montaña diferentes de hombres, la sensación cuando se llega a la cima siempre es la misma. De pronto, cuando estás en la cima, ves un escenario jamás imaginado. Nadie
cuando llega a la cima, dice, ¡qué grande que soy! Al contrario, cuando llegamos a ese lugar y frente a ese escenario de belleza, lo único que nos sale decir es, ¡qué grande que es Él! Y esa es la alegría de aquel que está apasionado por Dios, la alegría de perderse en su belleza, la alegría de perderse en su majestad, donde uno queda chiquitito y Él es grande. No es esa alegría adicta al elogio, a la autoestima y a los libros de autoayuda. No, es la alegría de saberse chiquitito, pero estando parte en un escenario maravilloso creado por Él. Dios nos creó para ese placer. No el placer de nosotros llegar a ser grandes, sino el placer de perdernos en su grandeza. Y esa es la única pasión que nosotros necesitamos. Hubo un tiempo en el cual la humanidad creía que el sol giraba alrededor de la tierra, ¿no es cierto? Y tuvimos que descubrir que es al revés. La tierra no es el centro del universo. Creo que hay un giro copernicano en el alma de cada persona. Y es cuando descubrimos que la felicidad no consiste en que todo el mundo gire a nuestro alrededor, así como te venden en tantos lugares, sino que la felicidad consiste en tener el privilegio de girar alrededor de Él y de recibir su luz. ¿Dios quién es? ¿Quién es este Dios apasionante? Dios es nuestro amante extremo. Y yo cuando lo veo a Dios, lo veo así, apasionante porque Él es así, Él es un amante extremo. Dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 24, el Señor su Dios es un fuego que lo consume todo. Es un Dios como celoso. Un buen personaje para una novela. Tengo 3 hijos y todos los que estamos aquí hemos sido padres, somos padres. Sabemos que más de una vez nos hemos hecho esta pregunta. ¿Para qué los habéis traído al mundo? ¿O no? Más de una vez. Ahora, uno de los movimientos de Dios más arriesgados fue cuando decidió traernos a todos nosotros al mundo. Recién hablamos de lo que Él hizo. Ahora, el segundo movimiento de Dios, el más arriesgado de todos, es cuando Él decidió traernos a nosotros aquí. Y yo estoy seguro que más de una vez Dios se preguntó, ¿para qué los habré traído al mundo? ¿Para qué razón Dios nos trajo aquí? Hay una sola razón. No porque necesitase aplaudidores, no porque necesitara manos de obra barata. Dios nos trajo aquí por una sola razón, para amarnos y para que le amemos. Si hay un texto de la Biblia que sintetiza al máximo la naturaleza de Dios, es 1 de Juan capítulo 4 versículo 8, donde como todos sabemos dice Dios es amor. Esa no es su naturaleza. Y como el amor está diseñado para compartirse y para extenderse sobre otros, Él nos diseñó a todos nosotros para que le amemos. Sí, Él nos puso aquí para que le amemos. El problema y el riesgo es que el amor requiere libertad. La libertad de amarlo o de rechazarlo. Si Dios nos hubiera creado para estar obligados a amarlo, eso ya no sería amor. El amor exige libertad. Como ese poema que ponían los adolescentes en su cuarto, ¿no? Si amas algo, déjalo libre. ¿Usted sabe cómo sigue ese poema, no? Si vuelve a ti, es porque siempre fue tuyo. Si no vuelve a ti, es porque nunca lo fue. O algo así. Ahora, el amor requiere libertad. Dios, uno de los movimientos más arriesgados que Él hizo, es traernos aquí para que le amemos, sabiendo de que podemos amarle o darle completamente la espalda. Cada persona que nace en este mundo va a tener que tomar una decisión. Si le amará o le dará la espalda. La tragedia que la Biblia nos dice, la tragedia de los hombres, es que en vez de amarle, le dimos la espalda. En Juan capítulo 3, versículo 19, dice que amaron más las tinieblas que la luz. Y el apóstol Pablo en Romanos dice esta descripción trágica de esta novela, donde dice así,
Desde los tiempos más remotos, los hombres han estado contemplando la tierra, el cielo, la creación entera y han sabido que Dios existe, que su poder es eterno. Por lo tanto, no podrán excusarse diciendo que no sabían si Dios existía o no. Lo sabían muy bien, pero no querían admitirlo, ni adorar a Dios, ni darle gracias por el cuidado de todos los días. Al contrario, se pusieron a concebir ideas estúpidas sobre la semejanza de Dios y lo que Él quiere de ellos. En consecuencia, sus necios entendimientos se entenebrecieron y se confundieron. ¿Qué se puede hacer con gente así? ¿Qué se puede hacer con gente a quien vos te diste todo y te dan la espalda? A quien amaste intensamente y te despreciaron. ¿Qué se puede hacer con gente así? ¿Qué harías con alguien a quien vos amás intensamente y lo único que te devuelve es desprecio? Yo sé lo que muchos de nosotros haríamos y como pastor y consejero lo veo todos los días. Pero Dios es tan diferente. El profeta Oseas tiene el mensaje de decirle al pueblo de Dios cómo es Dios. Y Dios es como un esposo. Un esposo casado con una mujer adúltera, con una mujer que lo engaña, que se prostituye con otros. Sin embargo, un esposo que no se da por vencido. Vivimos en tiempos de amores muy chiquitos, donde el amor dura muy poquito. Amistades que al primer desencuentro se rompen, ya no existen más. Romances que al primer desacuerdo ya van para atrás. Matrimonios que ante la primer crisis ya están hablando de divorcio. Vivimos en un tiempo de amores muy chiquitos, pero el amor de Dios es exuberante, diferente, radicalmente extremos. Y aunque nosotros lo engañamos, aunque lo despreciamos, aunque le dimos la espalda, aunque nos prostituimos con cuanta basura encontramos, Él no se rinde. Él no se rinde de tu vida. Y aunque vos te rendiste de Él, Él no se rindió todavía con vos. Y la razón por la cual estamos aquí es por eso, porque Él todavía no se ha rendido con nosotros. Él no se rinde aunque ensucies tu vida con la peor de las vergüenzas. Él no se rinde aunque vos ya consideres que es tarde. Él no se rinde aunque vos te consideres incorregible. Él no se rinde aunque le mires a los ojos y le digas 1000 veces, no te necesito. Dios dice, aún así te sigo amando. El profeta Oseas dice en el capítulo 2, versículo 14, así que este es el plan de Dios para los que los desprecian. Así que voy a seducirla, la llevaré al desierto y allí le hablaré a su corazón. Yo atiendo un montón de entrevistas de consejería matrimonial. Pastor, mi esposa ya no me quiere más. ¿Qué sentido tiene que sigamos juntos? ¿Dios es tan diferente? Dios no se rinde. Es decir, que Dios no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo arruinás tu vida entregándosela a falsos amantes. Dice en Oseas 11:4, con lazos de ternura, con cuerdas de amor, lo atraje hacia Él. Y dice en Oseas 2, capítulos 5 al 7, no todos los textos los tienen a mano, por eso le cerraré el paso con espinos, la encerraré para que no encuentre el camino. Con ardor perseguirá a sus amantes y al no encontrarlo dirá, prefiero volver con mi esposo, porque antes me iba mejor que ahora. Y Dios es así, es un Dios que no se rinde. Para muchos esto es una incomodidad. Dios, ¿por qué no me dejás tranquilo? La respuesta de Dios es porque nunca te voy a dejar de amar. Para muchos es una molestia, pero para los que comprendemos el corazón de Dios, es la gran noticia de sabernos deseados por Él. Y esto es importante. Dios te desea. Y no hay nada que pueda sanar más tu alma que saberte deseado como solamente Él puede desearte. Él estuvo dispuesto a mover cielo y tierra por recuperarte. Cuando ves la gloria de Dios, no hay otra manera que apasionarte por Él. ¿No es así? ¿Amén?
Dios ha intentado estar atrayéndonos con cuerdas de amor. Pensá cuántas veces en tu vida Dios quiso atraerte. Decir, volvé, 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 volvé. Él no se rinde porque Él es un Dios apasionado. En tercer lugar, la Biblia nos muestra un Dios que es apasionante. ¿Por qué? Porque Él es el sanador de tu corazón. Y llega el momento de la Biblia en el cual Dios se muestra plenamente y es cuando lo vemos allí en Jesucristo, ¿no es cierto? En Juan capítulo 1, versículo 14, dice que Cristo tomó cuerpo humano y vivió en la tierra entre nosotros, lleno de verdad y de amor que perdona. Y nosotros vimos, ¿qué vimos ahí? Dice ahí, vimos su gloria. Y cuando vemos a Jesús, vemos la gloria de Jesús. Una vez había un niño. Este niño estaba haciendo un dibujito en un papel y su mamá se acerca y le pregunta, nene, ¿qué estás dibujando? Estoy dibujando a Dios. No. Le quiere corregir la madre al niño. Le dice, a Dios nadie nunca lo ha visto. Cuando yo termine mi dibujo, lo van a ver. Y cuando Jesús vino al mundo, si hasta ese momento nadie le ha visto, el mundo le vio. Y en Jesús vemos quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Qué nos muestra Jesús acerca de que nuestro Dios? Nuestro Dios nos lo muestra como un Dios que sorprendentemente se vuelve mendigo. Creo que todos disfrutamos la primera película que se llamó Todopoderoso. ¿Quién vio esa película? Una película interesante con Jim Carrey. ¿Se acuerda? Ya es tan vieja la película que algunos no la vieron. Pero es interesante cómo ellos deciden encarnar a Dios, ¿no? En el actor Morgan Freeman, que a veces aparece como un empleado de mantenimiento y a veces aparece como un mendigo. Y yo creo que los autores de esa película acertaron al buscar esas imágenes. Porque la gloria de Dios en Jesús es esa. La gloria de Dios en Jesús, que siendo rey, se volvió siervo. Todas las religiones hablan acerca de cómo ascender a Dios, al cielo. Pero solamente la fe cristiana nos habla acerca de un Dios que descendió a los hombres. Y la gloria de Dios en Jesús es volverse siervo. La gloria de Dios en Jesús es un Dios que demuestra interés por cada pequeño dolor de sus hijos. Siempre me generó muchas preguntas el ministerio de sanidad de Jesús. ¿Por qué me refiero a esto? Porque si alguien tuviera que definir el propósito central de la venida del Mesías, de la venida de Jesús aquí a la tierra, Jesús no vino con un propósito relacionado con la salud ambiental. Él no vino aquí a ser ministro de salud ni a erradicar las grandes enfermedades de la tierra. No representaba el centro de los propósitos por el cual vino aquí. Él vino con un rol de salvación espiritual. Sin embargo, pese a que no era su propósito central erradicar todas las enfermedades de la humanidad, Él no podía quedarse quieto delante de una persona padeciendo una enfermedad. Ojo, muchas de las personas que Jesús sanó después se enfermaron de otra cosa. Y tarde o temprano todos murieron, Uno dice, Jesús, vos viniste con una misión trascendente aquí, preocuparte por algo que hoy está enfermo de esto, mañana está enfermo de otra cosa, quizás una pérdida de tiempo. Y me hago estas preguntas que a veces nadie se hace, pero yo creo que la razón por la cual Jesús no podía más que sanar a cada persona enferma que se le presentaba, no era porque le sirviera para algún otro propósito, no era por lo que Él pudiera hacer con eso, era por lo que Él es. Y Él es compasión. Y aunque el dolor de la enfermedad y tantos dolores que nosotros padecemos en esta humanidad son temporales y van a desaparecer, lo que nos muestra Jesús es que Dios no puede quedarse quieto viendo el dolor de sus hijos. Y aunque a veces sea apenas un mimo en medio de un mundo de dolor, un mimo en medio de adversidades que vienen una después de la otra, a Dios le encanta dar esa clase de mimos a cada uno de sus hijos.
Y una de las cosas sorprendentes de Jesús es lo que Él nos dice en Lucas 12:7. Dios tiene contados hasta los cabellos de tu cabeza. No tengas miedo. El Dios del universo se preocupa por cada detalle de mi vida. Y nosotros venimos con nuestras ñañas, con nuestros problemas, con las boletas que no podemos pagar, con todas esas cosas que van a pasar. Y sin embargo Él se detiene, como se detuvo cuando caminó aquí por la tierra ante cada uno que clamó por Él. Él se detiene ante el dolor de cada uno de sus hijos. Y esa compasión que Él tiene, esa compasión despierta en mí mi pasión. Jesús vino a mostrarnos un papá que con ternura anhela arroparnos en las noches frías de la vida. Fue Jesús quien nos enseñó a orar diciendo estas palabras en Lucas 11:2. Entonces Jesús les dijo, cuando oren digan así, Padre. Nosotros ya estamos acostumbrados a decirle a Dios, Padre, o mejor dicho, Papá. Pero no debemos olvidarnos que fue Jesús quien nos enseñó a llamarlo así. Y Él vino a decirnos esto. Él vino a decirnos es que el amor de Dios es como el amor de un papá. 2 de mis hijos son varones. Los varones son bravitos. Y yo tengo que ser padre y pastor de ellos, las dos cosas. Es más bravo todavía. Más de una vez alguno me encaró con la manito así. Tomátelas de acá, con vos ni voy a hablar. Así, No sé, los míos deben ser malitos, los de ustedes son todos buenitos, que dicen sí papito, pero los míos son bravos. Son bastante bravos. Yo no te quiero ver nunca más. Sos el peor padre del mundo. A ver, los padres que alguna vez se lo dijeron, para que yo no me sienta tan solo acá. Bueno, algunos más también se lo dijeron. Y cuando yo lo miro a mi hijo diciéndome esa sarta de pavadas, yo le digo, no puedes decir ni hacer nada que deje de amarte. ¿No es cierto? ¿Qué puede hacer que tu hijo deje de ser tu hijo? ¿Qué puede hacer él para que ya no lo ames? Nada. Y así es el amor de nuestro papá. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. Él decidió amarte antes que hicieras algo y después que hagas todo. Él decidió amarte incondicionalmente. Y la vida de Jesús y su trayecto por aquí, por este mundo, nos muestra eso. Un Dios con un amor incondicional. Claro que avanzando en la Biblia llegamos al clímax de la gloria de Dios y es cuando Él se convierte en nuestro heroico Salvador. Dice en Cantares capítulo 7 versículo 10, yo soy de mi amado y Él me busca ¿cómo? Compasión. ¿Qué tan graves son las consecuencias de nuestra rebeldía? De nuestras rebeldías. ¿Qué tan grave? Porque todos hemos sido rebeldes y pecadores esta semana, ¿no? ¿Alguno no fue rebelde y pecador esta semana? Levante la mano. Ojo, porque no me a tirar piedras ahí, ¿Qué tan grave es nuestra rebeldía? ¿Qué tan graves son nuestros pecados? A veces nosotros tenemos la tendencia a minimizar la realidad de nuestra rebeldía y de nuestro pecado. Una manera de saber la magnitud de una enfermedad es solamente escuchar cuál es la terapia que le van a dar. Por ejemplo, usted está en un pasillo de un hospital y en ese pasillo del hospital usted escucha una conversación y dice, va a haber que amputar. Usted escucha esa parte nada más que esa parte. No sabe más que eso. ¿Qué se imagina? Y no es nada fácil, ¿no? Si usted en un pasillo del hospital y escucha a un médico decirle a otra persona, esto requiere quimioterapia. Usted no sabe bien de qué se trata, pero no es nada sencillo lo que se viene. ¿No es cierto? ¿Sí o no? No hace falta saber de qué se trata la enfermedad. Con solamente escuchar cuál es el procedimiento, lo único que se puede hacer para sanarlo, es suficiente para tomar magnitud de lo que está sucediendo.
La gravedad de la enfermedad mía, de Fabián Ruiz, fue tal que la única terapia posible es que el Hijo de Dios tuviera que morir cruentamente en una cruz. La medida de esa cruz es la medida de nuestra miseria, la medida de nuestro fracaso, la medida de nuestro orgullo y la medida de nuestra rebeldía. Si todos los que estamos aquí somos lo suficientemente honestos, tenemos que reconocer que hemos fracasado moralmente. No hemos hecho lo bueno que se suponía que teníamos que hacer y hemos hecho cosas malas que nunca imaginábamos que íbamos a hacer. Hemos sido cómplices y protagonistas de situaciones vergonzosas que están en la vida de cada uno de los que estamos aquí. La Biblia dice en Romanos 3:23, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Jesús. Era tan grave nuestra situación que la única manera de resolver nuestro problema era que el mismo Dios tuviera que subir a una cruz y dejar que hicieran con Él lo que quisieran. La medida de esa cruz es la medida de nuestra miseria, pero también es la medida de su amor. Nuestra deuda espiritual es una deuda del tamaño de una cruz. Una deuda que ninguno de nosotros en toda esta vida seríamos capaces de devolver. Cuando no le amábamos, cuando le levantábamos el puño así y le decíamos, Dios, no te necesito, Él nos amó. Dice en Romanos 5, de 6 al 8, cuando impotentes, no teníamos medio de escape, Cristo llegó en el momento oportuno. Murió por nosotros, a pesar de nuestra impiedad. Ni aun siendo buenos podría esperarse que alguien muriera por nosotros, aunque pudiera suceder. Mas Dios nos demostró la inmensidad de su amor, enviando a Cristo a morir por nosotros, aun cuando éramos pecadores. La palabra pasión viene de la misma palabra que significa padecer. No es casual que a esa última semana de Jesucristo nosotros la conocemos como la pasión de Cristo. Y ese fin de semana Él nos amó apasionadamente. ¿Hasta dónde estaría Dios dispuesto a llegar por salvarnos a todos nosotros? ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar Dios para salvar a Fabián? ¿Hasta dónde estaría dispuesto Dios a llevar para salvarte a vos? ¿Hasta qué punto? Y ni todo el dolor que Él experimentó ese fin de semana fueron suficientes para detenerlo. Él había dicho en Juan 15:13, no hay un amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Y ese mediodía de traiciones, toda la maldad y el odio del cual somos capaces todos nosotros, cayeron sobre su espalda. Y a quien vivió solo para hacer el bien, a quien entregó todo y se quedó sin nada, a quien debiéramos haber amado eterna y excesivamente, en cambio le dimos la espalda, y un ejército de demonios oscureció el mediodía como buitres esperando carroña, saboreando el momento en el que el nazareno se quiebre y se baje y le diga, no tiene sentido esto. Y se vuelve a demonio también. Y sin embargo, Él no se bajó. Y se quedó ahí. Y si hay un lugar donde una y otra vez necesitamos ir en búsqueda de la gloria de Dios, es esa cruz. No hay una escena más bella, no hay cosa más bella que el Nazareno, el Hijo de Dios, derramando su vida en esa cruz por nosotros. Si eso no es suficiente para movilizar tu corazón y para arrancarlo de los falsos amantes con que hasta ayer estás enganchado, nada lo va a hacer.
No busques cosas estrambóticas, ni nuevas, ni extrañas. Si esa cruz no es capaz de movilizar tu corazón, no hay otro lugar. No hay otro lugar donde tu alma pueda ser sanada. Dice en Hebreos 10:26, si alguien deliberadamente comete el pecado de rechazar al Salvador, después de haber conocido la verdad del perdón, la muerte de Cristo no cubre tal pecado y no hay manera de deshacerte de él. Si esa cruz no es suficiente para arrancarte de tus falsos amantes, como para convencerte de que Él es quien vale la pena entregarle todo lo que sos y todo lo que tenés por el resto de tu vida, no hay otra cosa que lo pueda hacer. En esa cruz, Él mostró la belleza que cautiva nuestro corazón, la belleza, la única belleza que puede despertar la pasión en nuestro corazón. Hay una última escena en la Biblia en la cual encontramos la gloria de Dios. Y es en el último libro de la Biblia, y que nos habla de un Dios poderosamente aquí. ¿Se puede abolir la muerte? En un vecindario de Francia, Le Levandou, se llama el pueblo, en el año 2000, el alcalde decretó por ordenanza que estaba prohibido morirse. Búsquelo, rastree los datos de los diarios del año 2000, lo va a descubrir. ¿Por qué? Porque el cementerio estaba completo. Ya no había más lugar donde sepultar a nadie. Hasta que no pudieran inaugurar el nuevo cementerio, no se podía morir nadie. Es como si no pudiéramos ganar a nadie más para Cristo hasta que no inauguremos el próximo templo. Ahora, hay alguien que pudo abolir la muerte. Y es el creador de la ley de la resurrección. Y Él es Jesús. La Biblia dice en Lucas capítulo 24, versículos 5 al 6, ¿por qué buscan en la tumba al que vive? Aquí no está, ya resucitó. Cada uno de nosotros nos hacemos una foto de Jesús diferente. Si cerramos los ojos y yo te digo, pensá en Jesús, inevitablemente todos provocamos algún tipo de imagen en nuestra mente. Esa imagen puede venir de diferentes fuentes, del arte, de la música, o de lo que sea. Pero cuando cerramos los ojos todos tenemos una imagen de quién es Jesús. Y cada uno elegimos congelar la vida de Jesús en un momento diferente. Algunos tienen la imagen de ese Jesús sobre la barca, otros tienen la imagen de ese Jesús en la cruz, crucificado, otros tienen la imagen de Jesús siendo un niño. Cada uno tiene una foto, un fotograma particular donde congeló la escena donde quedó Jesús. Ahora lo cierto es que si nos preguntáramos cómo luce Jesús en este momento, ninguna de esas fotos sirve. Jesús no es un niño, es obvio, ¿no? Jesús no se pasea en barca, Jesús no está crucificado. Si queremos ver una escena de la vida de Jesús, necesitamos movernos hasta el último libro de la Biblia. Y allí estaba uno de sus discípulos, Juan, en tiempos difíciles, tiempos donde los cristianos eran asesinados, tiempos donde los titulares del diario decían que la iglesia iba para atrás, no iba para adelante. Momentos donde quizás Juan en el exilio incomunicado se preguntaba si toda esa aventura con el Nazareno habrá terminado en algo o todo terminó en la nada. Donde Jesús cortésmente, amorosamente, decide hacer una visita en la prisión a Juan para hacerle ver las cosas como son. Y allí Juan tiene una visión de Jesús. Yo te invito a que la leamos juntos y te preguntes si era la foto que vos tenés en tu mente de Jesús habitualmente. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 18. Dice así: vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. No era roja, como la calcomanía del camión. Con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas de mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara
Era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando le vi, y cuánto necesitamos verle nosotros en este día otra vez, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo para siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Qué diferente, ¿no? A los cuadritos de Jesús que tenemos colgados en la pared de la casa. Este es nuestro Jesús apasionante, nuestro Jesús guerrero, batallador, vencedor de nuestro más terrible enemigo. Y nuestro más terrible enemigo se llama la muerte. Nuestras peores decisiones, nuestras mayores cobardías de cualquier ser humano viene por el temor a nuestro peor de los enemigos, y ese enemigo es la muerte. Y Jesús venció a la muerte para decirnos, no tengas miedo. Yo estoy aquí y estoy entre ustedes. La muerte ya no tiene poder sobre tu vida. Hay una historia que me gusta mucho que ilustra esto. Una vez iba un papá con su hija en el auto. La niña tenía un problema. La niña era alérgica a las abejas. Si una abeja la llegaba a picar, era suficiente como para generar todo un proceso que si no tenía intervención médica inmediata podía hasta morir la niña. De pronto, no saben cómo, dentro del habitáculo del auto, una abeja estaba suelta y volando. La niña comenzó a gritar, comenzó a decir, papá, papá, me va a picar, me va a picar. El hombre detuvo el auto, lo puso a un costado del camino e inmediatamente trató de hacer algo con ese insecto y finalmente, cuando lo vio posado sobre el cristal, lo atrapó con la mano. Por un instante, este papá sostuvo esta abeja en su mano hasta que ocurrió lo inevitable. ¿Qué era lo inevitable? Que le picó la mano y le clavó el aguijón y toda esa ponzoña en la mano del papá. Al momento el padre abrió la mano otra vez y esa abeja salió volando. La chica volvió a gritar, papá, papá, me va a picar. Y el padre dijo, no tengas miedo, ya no te puede hacer nada. Su aguijón está acá. Y Jesús lo que te dice en este momento es lo que le dijo a Tomás. ¿Te acordás lo que le dijo a Tomás? Mira mis manos, pon tu mano en mi costado. Porque Él deshizo el aguijón de la muerte. Y Él redujo a la muerte, que es el principal arma de nuestro enemigo, al diablo, a nada. Y dejó al diablo haciendo zzz, y nada más que eso, alrededor de nuestras vidas. Él es nuestro apasionante Salvador. Y Él está aquí. Él fue quien dijo, de él es quien se dijo, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Necesitamos renovar nuestro fuego. Necesitamos renovar nuestra pasión. Y para eso necesitamos decirle a Dios, Dios, déjame ver otra vez tu gloria. No hay otra cura, No hay otra cura que volver a mirarlo a Él y volverte a enamorarte de Él. Solo una raza de hombres apasionados y mujeres apasionadas son las que pueden cambiar la historia, generar un avivamiento y dar gloria a Él. Yo no sé quiénes son los amantes con que han andado coqueteando en este último tiempo, pero Dios quiere arrancarte de todos tus amantes y decirte, yo quiero ser tu única pasión, tu única pasión. Cuando una persona tiene muchas pasiones, va a tener muchas desilusiones. Pero cuando una persona tiene una sola pasión, la pasión de Dios, nunca va a ser desilusionado. Te invito a ponerte de pie. Vamos a pedirle a Dios
que Él haga esto en nuestras vidas. Querido Dios, yo me paro al lado de todos mis hermanos aquí. Y Señor, me uno a todos mis hermanos para clamarte, Señor, muéstranos tu gloria, Señor, en este día. Señor, limpia nuestros ojos y permítenos verte a ti, Señor. Verte en la magnitud de tu amor, Señor. En nuestras vidas, de tu poder, de tu grandeza, Señor. Señor, sedúcenos otra vez, Señor. Arrebátanos con tu amor. Derrama otra vez del cielo, fuego, Señor, en nuestras vidas. Convence a nuestra alma que no hay otra razón, que no hay otro motivo por el cual vivir hasta el último de nuestros días, que no sea por vos y por tu gloria. En este fin de semana, Señor, renueva el fuego en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.